Hola, ¿qué tal mis estimadísimos estudiantes de Derecho que se encuentran preparando su examen de grado? En este video les voy a mostrar cómo hacer una presentación que sea memorable. ¡Vamos con ello! Muchos estudiantes me contactan y me acusan a su profesor y me dicen: profesor, resulta que durante el semestre el profesor se ponía adelante y se ponía a hablar de él, de cómo le va en los tribunales, de qué es lo que pasa en la oficina, de qué es lo que pasa con su señora, me contaba de su perro, yo sé cómo está el color de la caca que hace su perro y de la materia nada. Entonces ahora, como el profesor no alcanzó a exponer la materia que tenía que exponer, les quedó una parte fuera, y esta parte fuera se les entregó a los estudiantes para que ellos vayan a estudiarla por su cuenta y además vengan a exponerla aquí. Y nos hizo firmar en el correo un consentimiento que ese material que nosotros produjimos se lo podemos entregar a él para que él lo ocupe el otro año en las clases que tiene que hacer, porque pendejamente se le olvidó hablar de lo que tenía que hablar y para lo que le estaban pagando. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí los estudiantes se enfrentan con un tema que no manejan, y como no lo manejan no saben cómo abordarlo porque nunca antes lo habían escuchado. Por lo tanto, a la hora de tener que exponerlo no saben cómo se hace eso, cómo se aborda un tema que nunca vieron, de manera tal que al exponerlo sus compañeros lo entiendan y pueda el profesor ponerles una buena calificación, porque eso es lo que andan buscando, obtener un resultado, aprobar el ramo. Esa es la razón por la cual en este video nosotros vamos a entender cómo se aborda un tema para exponerlo frente a mis compañeros, mi profesor, la comisión, al momento que estoy rindiendo mi examen de grado, o cuando me toca hacer una presentación de PowerPoint porque al profesor pendejamente se le quedó materia afuera. Lo primero que tenemos que hacer, y esto aunque parezca obvio es vital, porque si no lo hago es saber cuál es el tema que a mí me tocó exponer. Porque si yo creo que el tema que me tocó exponer era uno, pero resultó ser otro, lo que yo dije valió madre, como dicen en México, Y me van a llantarme el uno y me voy a tener que irme para la casa hasta el otro año. Para que eso no ocurra, entonces nosotros tenemos que tener una claridad absoluta de cuál es el tema que nos toca exponer. De la misma forma, cuando el profesor me hace una pregunta, yo tengo que entender precisamente cuál es el tema del que él quiere que yo hable. Porque si yo hablo del tema que yo creo que me está preguntando, en definitiva lo que yo estoy respondiendo está absolutamente malo porque no responde a la pregunta que se me hizo. Cuando ya tenemos la certeza de cuál es el tema que nos toca exponer, lo que prosigue es estructurarlo desde principio a fin. ¿Qué significa eso? Conozco la definición, conozco los requisitos, conozco las características, conozco los elementos, conozco la discusión doctrinal. Por lo tanto, más que manejar el tema de memoria, yo tengo que conocer el vocabulario que comprende el desarrollo de ese tema y conocer la estructura de lo que voy a ir hablando. De esa forma, en ningún momento me voy a quedar en blanco. ¿Qué venía aquí? Ni voy a desconocer cómo continúa el tema que estoy abordando. Conozco el tema, conozco la estructura de la respuesta. Ahora lo que yo tengo que conseguir es simplificarlo de tal manera que la persona que va a escuchar esto que yo estoy diciendo lo entienda perfecto. Menos es más. Mientras más simple, mejor. Si yo complico el tema del que estoy hablando de manera tal que esto está aquí para allá, esto viene aquí para abajo, me puedo tropezar yo mismo con mis palabras, me tropiezo y me voy de boquita. Lo que trae como resultado que después puede que repruebe o en la evaluación todo mal, el profesor no hay que entender qué dijo esto. Tenemos que tener una regla muy clara. Si yo logro aburrir al profesor, el profesor va a querer irse. Y cuando el profesor quiere irse, la manera que él tiene de determinar lo que está pasando es echarme a mí. Ya, listo, gracias, siguiente grupo. Ya, profesor, no tengo más preguntas, no sé, algo por mí está bien ya, el estudiante. Y vamos a escuchar cosas como: le falta precisión en la respuesta, le falta profundidad, le falta ordenarse en el tema. En definitiva, váyase para la casa. Luego, tenemos que tener muy en claro que los recursos que vamos a utilizar para exponer el tema que nos tocó hablar, disertar, hablar entre nuestros compañeros, tiene que alinearse de manera coherente con lo que nosotros estamos presentando. Lo que nosotros estamos haciendo es valernos de un material representativo del tema que estoy tratando. Por ejemplo, vamos a hablar de las formalidades por vía de prueba. Si yo creo que el tema que me tocó hablar es formalidades de la prueba, yo voy a comenzar a hablar ya, este grupo nos toca hablar de las formalidades de la prueba. Estamos en acto jurídico, estamos hablando de las formalidades por vía de prueba, las formalidades que requiere la ley para la celebración de ciertos actos jurídicos no solemnes, ¿cierto? Entonces aquí está el punto número uno, saber de lo que tengo que hablar y cuál era mi tema.
Segundo, estructurar la respuesta. Estructurar la respuesta significa que yo siempre voy a comenzar por la definición. Cuando yo tengo que definir un tema, yo no puedo de ninguna manera pretender tratar de aprendérmelo de memoria, porque si me lo aprendo de memoria se me va a olvidar. Imagínense un texto así. Lo que yo tengo que hacer es imaginarlo, ponerlo en imágenes, con colores en la imaginación. De esta forma, si yo estoy hablando que las formalidades por la vía de prueba son aquellos requisitos que establece la ley y solo la ley para la celebración de ciertos actos jurídicos no solemnes y cuya sanción no es el no nacer a la vida del derecho ni producir efectos jurídicos que sean válidos y eficaces, sino que no se va a poder probar por la vía testimonial. Ya lo tengo clarísimo. Ya tengo la definición del tema, conozco cuál es la consecuencia y cómo se sanciona el acto en los cuales no se observaron las formalidades por la vía de prueba que establece la ley. Pero ¿cómo lo pongo esto así nomás? Ya, profe, ahí está. Profe, las formalidades por la vía de prueba. Ya, profesor, esta, así. No. Lo que yo tengo que hacer siempre es... Mamá, ¿te acuerdas de mi amigo, el que... ese moreno? Ah, el negro chascón de ese, el negro de la chasca, sí me acuerdo, ¿qué pasó? Ah, lo que pasa es que él es buen amigo, entonces me invitó a que nosotros fuéramos a... Ah, tenía una fiesta. Nosotros siempre, en todo momento y en todo orden de cosas, hacemos una introducción al tema que vamos a desarrollar. Cuando nosotros estamos hablando de materia de derecho, esto de ninguna manera es la excepción. Yo tengo que mostrarle al profesor, mire, yo sé de lo que estamos hablando, conozco el mapa jurídico, sé dónde estamos aquí, dónde estamos parados en la ruta del mapa jurídico, estamos aquí. Introducción de la materia. Si yo escucho una canción, empezó a sonar la canción, introducción. Siempre la introducción nos posiciona a nosotros en un punto tal que nos dice, ya, sabe de lo que está hablando. Eso, para que nunca más se les olvide, lo vamos a graficar como la serpiente que se comió al elefante. Entonces, la serpiente que se comió al elefante se divide en tres partes. Primero, acá, la introducción. Este es un mensaje para los que hacen plumones, que lo hagan de otros colores, que se puedan ver en los videos. Introducción. La introducción está acá, en la primera parte donde esto empieza a tomar forma. Luego viene el desarrollo. El desarrollo es esta parte de aquí hacia acá. Llega hasta aquí. Ese es el desarrollo del tema. Cuando yo estoy hablando del desarrollo del tema, estoy hablando de las formalidades por vía de prueba propiamente tales. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo se define? ¿Cómo es la sanción y todo? Y cuando voy a concluir... Cuando nosotros vamos a escuchar el término de la canción, también sabemos hoy que la cumbia está terminando. ¡Ahí nomás! De la misma forma ocurre cuando nosotros estamos hablando frente a la comisión, estamos exponiendo frente a los compañeros. Ellos tienen que darse cuenta que el tema que nosotros estamos exponiendo acaba de concluir. ¿Cómo lo voy a lograr? Tengo recursos para hacerlo. Mi lenguaje corporal, la tonalidad que estoy empleando, la cadencia de las palabras también empieza a disminuir. Entonces, en concreto, cuando yo estoy hablando de las formalidades, ya yo voy a decir, profesor, que las formalidades, cuando nosotros hablamos del acto jurídico, separamos los requisitos, los elementos del acto jurídico entre estos elementos de existencia y los requisitos de validez. Cuando hablamos de los requisitos de existencia, nosotros conocimos la voluntad del objeto, la causa y las solemnidades que en los casos en que la ley lo requiera. Cuando hablamos de las solemnidades, entonces nosotros aquí vamos a dar la definición de las solemnidades. Cuando damos la definición, entonces luego lo que viene a hablar acá es la clasificación. Cuando nosotros hablamos de la clasificación, nosotros vamos a decir que encontramos las formalidades o solemnidades, las solemnidades propiamente tales, que son las que nosotros ya definimos acá. Encontramos las solemnidades por la vía de publicidad, encontramos las formalidades habilitantes y encontramos las formalidades por vía de prueba. Cuando nosotros hablamos de las formalidades por vía de prueba, entonces nos vamos a referir a este tema. Entonces acabamos de llegar acá, a la parte del desarrollo del tema. Cuando nosotros hablamos del desarrollo del tema, nuevamente tenemos que venir aquí. Definición. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las formalidades por vía de prueba? Ejemplo. Siempre es bueno, no es bueno. Es fundamental tener el ejemplo. Yo no me puedo poner frente a la comisión, yo no me puedo poner frente a mi curso pretendiendo hablar de un tema y que me digan, ¿me puedes dar un ejemplo? Ay, el ejemplo, hay un ejemplo, no. Y luego voy a señalar cuál es la sanción por la omisión de la formalidad por la vía de prueba que señala la ley.
De esa forma nosotros seguimos una ruta ordenada, la introducción, hablamos de qué se trata el tema que vamos a hablar, señalamos desde dónde proviene, a propósito de qué nosotros lo estudiamos, y concluimos habiendo dado cuenta de un manejo global del tema. No es que Yo me aprendí una definición ahí y me quedé con cara de péguenme un balazo. yo manejo el tema de manera tal que puedo exponerlo y que otro estudiante lo entienda, que mi profesor lo comprenda y que hágame la pregunta que quiera. ¿Cómo sería entonces este tema llevado al PowerPoint? Ay, me la había perdido esta cosa, oye, la pillé. Yo no puedo pretender que utilizando un PowerPoint voy a poner el texto ahí, porque esto no es karaoke, me voy a poner adelante y decir ya, las formalidades son aquí. Ay, pero profesor, ¿puedes empezar de nuevo? Lo saco de las mechas, mierda. Lo que yo tengo que poner ahí adelante son elementos que sean representativos del tema que yo estoy hablando. Esto tiene que ser, ojalá, chistoso, gracioso. O a lo menos simpático. Porque si el profesor se aburre, se va a querer ir. Y la manera que tiene el profesor de irse... Chanto, ya, gracias. Aparte que tus compañeros no van a entender nada. No van a entender nada. Van a decir, este imbécil se puso adelante a leer el karaoke y ya no entendí nada y esta cuestión entra en la prueba. ¿Cómo se logra eso? Tengo que imaginar, tengo que ponerlo en imágenes. Yo voy a poner una imagen que sea representativa del tema que yo estoy hablando de manera tal que cuando avance de manera tal que cuando avance la diapositiva yo ya sé cuál es el tema del que me toca hablar. Profesor, y si estoy respondiendo una prueba de la misma forma, yo tengo que tener la capacidad de poderle representar al profesor lo que yo estoy diciendo, aun si no me estoy valiendo de imágenes, porque con mis palabras yo le puedo poner en la pizarra blanca al profesor el dibujo que yo quiera. ¿Y cómo se logra eso? Tengo que practicarlo. Yo no puedo pretender decir ya. A ver, ya. Pasa el grupo número 1. Ya, aquí. Es la primera vez que voy a hablar de esta cuestión. Ya. Pueden comenzar. Permiso. Karaoke. Voy a empezar. No, pues aquí nosotros ya tenemos que haber tenido un despliegue aquí. Ya aquí le voy a dar una vuelta para allá, profesor, aquí para acá. Voy a hacer una pausa. Voy a mirar para allá, qué pasa aquí para allá. Todo esto cuesta un manejo increíble. Cuando me siento frente a la comisión es idéntico. Yo no puedo pretender hablar de un tema que ya... Y habla el profesor. Estoy como que así, sentado como que así, como que me estoy defendiendo. Profesor, por favor, no me vayas a reprobar. Yo estoy hablando de un tema que manejo. Acá me muevo, aquí voy a hablar, voy a bajar el mentón. Aquí tengo que mirar, proyectar, mirar, por eso hablar, bajar, eso es todo el lenguaje corporal. Yo tengo que comunicar que del tema que estoy hablando soy un experto. Aquí el profesor no está escuchando, cuando estamos rindiendo el examen de grado, a un estudiante, porque si no vaya a estudiar. Yo aquí estoy escuchando a un licenciado. Señor licenciado, adelante. Cuando estoy escuchando a un compañero que está exponiendo de un tema, yo no puedo pescar a un estudiante que vaya a buscar la materia en internet. No, estoy escuchando a una persona que domina el tema que le tocó exponer. Los invito, estimadísimos estudiantes de Derecho, que al momento que el mundo los oiga, vea a una persona que se apasiona con el tema que decidió estudiar, aquello que decidió dedicar su vida, y que el profesor entienda y diga que penca fui de no haber sido yo hábil, de haber desarrollado un tema como lo hizo ese estudiante, y tenga ahora la conciencia de que el próximo año no se va a dedicar a hablar pendejada al momento de tener que impartir su cátedra y se va a dedicar a exponer eso por lo que le están pagando hacer y que se inspire en ti. Te mando un abrazo gigantesco a los más de 5.300 estudiantes que hoy día componen su canal derechoalgrado.cl. Las personas que se quieran comunicar conmigo acá abajo voy a dejar mi WhatsApp. Un abrazo gigante. Chao.